En todas las épocas, las personas han buscado el secreto para lograr prosperidad y seguridad económica. Las lecciones de la antigua Babilonia, cuna de la riqueza y el comercio, nos revelan principios que siguen vigentes hoy. A través de relatos sencillos y llenos de sabiduría práctica, descubriremos cómo pequeños hábitos y decisiones pueden transformar nuestra vida financiera para siempre. Capítulo 1. El hombre que deseaba oro. En la antigua ciudad de Babilonia vivía Bansir, un hombre trabajador que se ganaba la vida construyendo carros. A pesar de su esfuerzo diario, siempre terminaba con poco dinero en sus manos. Una tarde, cansado y frustrado, se detuvo frente a su casa observando el fruto de su trabajo, carros bien hechos que otros usaban y disfrutaban, mientras él apenas tenía lo suficiente para alimentar a su familia. Bansir comenzó a reflexionar. Se preguntaba por qué, si dedicaba tantas horas a un oficio honrado y respetado, nunca lograba alcanzar la riqueza ni la seguridad que tanto deseaba. Veía cómo otros en la ciudad parecían prosperar, mientras él seguía atrapado en la rutina de trabajar duro para obtener apenas lo justo. Fue entonces cuando llegó su amigo Kobi, un músico ambulante que también enfrentaba las mismas dificultades económicas. Al conversar, ambos reconocieron una verdad dolorosa: toda su vida habían trabajado, pero no habían aprendido el verdadero secreto para hacer crecer su dinero. Habían dedicado su tiempo a ganarlo, pero nunca a comprender cómo conservarlo ni multiplicarlo. Esa conversación despertó en ellos un anhelo profundo. Querían descubrir cómo los hombres ricos de Babilonia habían logrado acumular fortunas, mientras la mayoría permanecía en la escasez. Decidieron que ya no podían conformarse con vivir al día, necesitaban encontrar el camino hacia la abundancia. Bansir y Kobi siguieron conversando, cada vez más conscientes de que, aunque eran hombres hábiles en sus oficios, habían descuidado el arte más importante, el arte de manejar el dinero. Ambos coincidieron en que no bastaba con trabajar duro, era necesario aprender de aquellos que ya habían alcanzado la prosperidad. Fue entonces cuando recordaron a un viejo amigo de juventud, Arcad, conocido como el hombre más rico de Babilonia. De jóvenes, todos habían compartido sueños y ambiciones similares, pero mientras Bansir y Kobi continuaban luchando por sobrevivir, Arcad había acumulado una gran fortuna. Su nombre era respetado en toda la ciudad y muchos acudían a él en busca de consejos y apoyo. Intrigados por la diferencia de resultados entre sus vidas y la de Arcad, se preguntaron qué había hecho el de distinto. ¿Cuál era el secreto que lo había llevado a convertirse en un hombre tan próspero? La decisión fue inmediata. Bansir y Kobi entendieron que si realmente deseaban cambiar su destino, debían aprender de alguien que ya había recorrido ese camino. No podían seguir esperando a que las circunstancias mejoraran por sí solas, era momento de buscar respuestas. Así, motivados por su necesidad y esperanza, resolvieron visitar a Arcad para pedirle que les enseñara los principios que lo habían llevado a la riqueza. Tenían claro que si lograban aprender y aplicar esas lecciones, sus vidas podrían transformarse de manera definitiva. Al día siguiente, Bansir y Kobi se dirigieron juntos a la lujosa residencia de Arcad. Mientras caminaban por las calles de Babilonia, observaban con atención los grandes templos, las murallas imponentes y el bullicio de los mercados, donde muchos comerciaban con riquezas que ellos jamás habían podido acumular. Esa caminata no solo los llevaba hacia su amigo, sino también hacia una nueva etapa en su vida, el inicio de su educación financiera. Al llegar, fueron recibidos con respeto, pues el nombre de Arcad ya era sinónimo de sabiduría y prosperidad. Frente a él, no dudaron en expresar lo que sentían. Le hablaron de su frustración, de los años de trabajo sin recompensa y de su sincero deseo de aprender cómo un hombre podía lograr la abundancia que ellos tanto anhelaban. Arcad los escuchó con paciencia. Sabía que lo que pedían no era fácil, pero también comprendía que todo cambio comienza con una decisión. Sus palabras iniciales fueron firmes y reveladoras: la riqueza no llega por casualidad ni suerte, sino como resultado de aplicar leyes claras y universales que cualquiera puede aprender, siempre que esté dispuesto a disciplinarse.
Con esa declaración, Arcad se dispuso a compartir con ellos los principios que lo habían llevado a convertirse en el hombre más rico de Babilonia. Para Bansir y Copy, aquella reunión marcó un antes y un después, habían dado el paso más importante, buscar la sabiduría que podía liberarlos de la escasez. Capítulo 2. El hombre más rico de Babilonia. Arcad reunió a un grupo de amigos y conocidos que, como Bansir y Copy, deseaban descubrir el secreto de su prosperidad. Todos habían crecido juntos, compartido juegos y sueños de juventud, pero ahora la diferencia entre ellos era evidente, mientras muchos trabajaban duro sin lograr más que sobrevivir. Arcad había alcanzado una riqueza sólida y respetada en toda la ciudad. El grupo, con cierta curiosidad y hasta envidia, le preguntó cómo había conseguido esa fortuna. ¿Qué lo había distinguido de los demás? ¿Cómo un hombre que había nacido en circunstancias similares a las suyas podía ahora ser tan próspero, mientras ellos seguían atrapados en la escasez? Arcad los miró con calma y comenzó a relatar su historia. En su juventud, él también había trabajado largas horas como escriba, copiando tablillas de arcilla para los comerciantes. A pesar de su esfuerzo, sus ingresos eran modestos, y comprendió que, si no cambiaba algo, terminaría como tantos otros, cansado y sin riquezas. Fue entonces cuando tomó una decisión: aprender las reglas del dinero. Sabía que debía descubrir cómo lograr que sus ganancias trabajaran para él, en lugar de limitarse solo a ganar y gastar. Ese cambio de mentalidad fue el inicio de su camino hacia la abundancia. Arcad aseguró que cualquiera de ellos podía lograr lo mismo si estaba dispuesto a escuchar y a aplicar con disciplina los principios de la riqueza. Lo que él había alcanzado no era producto de la suerte, sino de hábitos y decisiones concretas que cualquiera podía seguir. Arcad les confesó que en sus primeros años no sabía cómo manejar el dinero. Ganaba poco y lo gastaba todo, sin que quedara nada al final del mes. Pero un día, recibió un consejo que transformó su vida: una parte de todo lo que ganes es tuya para guardarla. Esa frase, sencilla pero poderosa, lo llevó a adoptar una regla firme: separar al menos una décima parte de todo lo que recibía y guardarla para sí mismo, antes de gastar en cualquier otra cosa. Al principio parecía difícil, porque sus necesidades parecían superar sus ingresos, pero con el tiempo comprendió que la verdadera diferencia no estaba en cuánto ganaba, sino en cuánto lograba conservar. Con esa práctica constante, Arcad empezó a acumular un pequeño capital. No era una fortuna inmediata, pero sí el inicio de un hábito que pronto daría frutos. Con esos ahorros pudo comenzar a invertir, y fue allí donde aprendió otra lección: el dinero bien utilizado puede trabajar para su dueño, multiplicándose como un sirviente fiel. Explicó que muchos caen en la trampa de gastar todo lo que ganan, creyendo que así disfrutan la vida, pero en realidad se condenan a seguir trabajando sin descanso. La clave, en cambio, está en construir un fondo propio que, poco a poco, se convierta en la base de la prosperidad. Mientras relataba esto, los amigos lo escuchaban con atención. Se daban cuenta de que nunca habían pensado en pagarse a sí mismos primero. Ese simple hábito podía ser la diferencia entre la escasez permanente y la riqueza futura. Arcad continuó explicando a sus amigos que no bastaba con ahorrar, era necesario hacer que el dinero creciera. Les contó cómo, al principio, cometió errores al prestar su dinero a personas sin experiencia, lo que le trajo pérdidas. Sin embargo, esas equivocaciones se convirtieron en aprendizajes valiosos. Comprendió que cada moneda debía ser tratada como un trabajador al que se le encarga una misión: producir más monedas. Con el tiempo, aprendió a invertir con sabiduría. Escogía con cuidado las oportunidades, buscando siempre la guía de hombres conocedores y expertos. Así, sus ahorros empezaron a multiplicarse, y lo que comenzó como pequeñas sumas se transformó en un caudal creciente de riquezas. Arcad les recordó que la riqueza no llega de la noche a la mañana. Requiere paciencia, disciplina y la determinación de seguir principios claros. Aseguró que cualquiera podía recorrer ese camino si adoptaba los mismos hábitos: ahorrar una parte de sus ingresos, invertir con prudencia y aprender de cada experiencia.
Sus palabras fueron firmes: el hombre que guarda una parte de lo que gana y lo pone a trabajar fielmente para él, construirá un futuro seguro. Pero aquel que gasta todo lo que recibe vivirá siempre en la escasez. Al finalizar, sus amigos comprendieron que la prosperidad no era un misterio oculto, sino la consecuencia de reglas sencillas aplicadas con constancia. Arkad no había nacido con más oportunidades que ellos, pero había decidido actuar con sabiduría. Ese ejemplo se convirtió en una inspiración para todos los que lo escuchaban. Capítulo 3. Los 7 medios para llenar una bolsa vacía. Tras escuchar las enseñanzas de Arkad, un grupo más grande de ciudadanos se acercó para aprender de él. Estaban cansados de trabajar duro sin ver resultados y querían descubrir cómo podían construir riquezas duraderas. Arkad, con paciencia, aceptó compartir los principios que habían guiado su camino a la abundancia. Explicó que cualquiera, sin importar su oficio o condición, podía mejorar su situación financiera si aplicaba ciertas reglas sencillas pero poderosas. Para hacerlo más claro, las resumió en 7 enseñanzas que llamó los 7 medios para llenar una bolsa vacía. La primera enseñanza fue directa: comienza por llenar tu bolsa. Esto significaba que, de cada 10 monedas que recibiera una persona, debía guardar al menos una para sí mismo. No importaba cuán pequeñas fueran las ganancias, lo esencial era desarrollar el hábito de reservar una parte. Esa práctica aseguraba que con el tiempo el dinero comenzara a acumularse. Arkad explicó que muchos cometen el error de gastar todo lo que ganan, justificándose en que sus necesidades son muchas. Sin embargo, esas necesidades suelen expandirse al mismo ritmo que los ingresos. La disciplina de apartar una parte de lo recibido era el primer paso para que cualquier hombre pudiera dejar atrás la pobreza. Con esta enseñanza, Arkad mostraba que la riqueza no empieza con grandes fortunas heredadas o negocios extraordinarios, sino con la decisión consciente de conservar una parte de lo que se gana. Era la semilla de la prosperidad futura. El segundo medio que Arkad compartió fue: controla tus gastos. Explicó que muchas personas creen que no pueden ahorrar porque todo lo que ganan lo necesitan para cubrir sus gastos. Sin embargo, reveló una verdad incómoda: la mayoría de esos gastos son deseos disfrazados de necesidades. Si uno no aprende a distinguir entre lo necesario y lo superfluo, jamás logrará acumular riqueza. Arkad insistía en que siempre habrá más cosas que desear de las que realmente podemos costear, por lo que es indispensable organizar los ingresos y vivir dentro de nuestras posibilidades. El tercer medio era igualmente esencial: haz que tu oro fructifique. Guardar dinero sin darle un uso productivo no genera verdadera riqueza. El secreto estaba en poner ese dinero a trabajar en inversiones seguras y confiables que generaran ingresos adicionales. Cada moneda que ahorres debe convertirse en un sirviente fiel que produzca más monedas, decía Arkad. Estas 2 lecciones dejaron claro que la riqueza se construye con 2 fuerzas combinadas: la disciplina de gastar menos de lo que se gana y la sabiduría de hacer que el dinero crezca. No se trataba solo de guardar, sino de multiplicar con inteligencia lo que se había guardado. El grupo escuchaba con atención, comprendiendo que esas verdades simples podían transformar por completo su manera de relacionarse con el dinero. Arkad continuó compartiendo los restantes principios que completaban los 7 medios. El cuarto medio era: protege tus tesoros de pérdidas. Explicó que no basta con invertir, también hay que hacerlo con prudencia. Muchas personas, por buscar ganancias rápidas, confían su dinero a quienes no tienen experiencia o caen en promesas engañosas. La verdadera sabiduría consiste en elegir inversiones seguras, asesoradas por personas con conocimiento, y evitar riesgos innecesarios que puedan borrar años de esfuerzo. El quinto medio señalaba: haz de tu morada una inversión provechosa. Arkad aconsejaba que cada hombre debía esforzarse por tener una casa propia. No solo otorgaba seguridad a la familia, sino que también liberaba de pagar alquileres, permitiendo que el dinero se destinara a otros fines productivos. El sexto medio era: asegura ingresos para el futuro. Recordó que la vida es incierta, y que es deber del hombre sabio prever la vejez y el bienestar de su familia.
Invertir en fuentes que generen un ingreso estable a largo plazo era una forma de garantizar tranquilidad en los años venideros. Por último, el séptimo medio, mejora tu capacidad de ganar. Arcad subrayó que la riqueza no se construye solo con lo que se ahorra, sino también con lo que se puede producir. Cada persona debía trabajar en perfeccionar sus habilidades, aprender nuevas destrezas y buscar oportunidades para aumentar sus ingresos. Quien se hace más valioso en su oficio, siempre encontrará mejores recompensas. Al concluir, Arcad les dijo que estos 7 medios eran como las murallas de Babilonia, ofrecían protección y seguridad frente a la pobreza. Quien los aplicara con disciplina, paso a paso, llenaría su bolsa vacía y construiría un futuro de prosperidad. Capítulo 4. Conozcan los 5 principios del oro. Arcad reunió a un grupo de jóvenes babilonios para transmitirles una lección fundamental: no basta con ahorrar e invertir, también es necesario conocer las leyes que rigen el comportamiento del dinero. Lo que él llamaba los 5 principios del oro. Comenzó contando la historia de un hombre llamado Nomasir, su propio hijo, a quien había entregado una bolsa llena de oro y una tablilla en la que estaban escritos estos principios. Con esa herencia, Nomasir debía demostrar si era capaz de construir su propio destino. El primer principio decía: el oro acude fácilmente a las manos de quien apartan no menos de 1/10 parte de sus ganancias para crearse un bien para el futuro. Es decir, el dinero fluye hacia aquellos que practican el hábito del ahorro constante, porque cada moneda guardada se convierte en semilla para la prosperidad. El segundo principio afirmaba: el oro trabaja con diligencia y satisfacción para el sabio poseedor que le encuentra empleo provechoso, multiplicándose como los rebaños en el campo. En otras palabras, no basta con guardar, hay que poner el dinero a trabajar en inversiones seguras que produzcan más. Con estos primeros 2 principios, Arcad mostraba que la riqueza no depende de la suerte, sino de hábitos firmes y del uso inteligente del dinero. El oro no es un recurso pasivo, busca manos disciplinadas que lo sepan guiar. El tercer principio señalaba: el oro se aferra a la protección del propietario prudente que lo invierte siguiendo los consejos de hombres sabios en su manejo. Arcad explicaba que no todas las oportunidades de inversión son seguras. El dinero permanece firme y fructífero cuando se guía por la experiencia de quienes conocen bien su oficio, evitando los errores de la ignorancia y la improvisación. El cuarto principio advertía: el oro se escapa de las manos de quien lo invierte en negocios o propósitos con los que no está familiarizado, o que no cuentan con la aprobación de los expertos. Aquí Arcad recalcaba la importancia de no dejarse llevar por la ambición ciega. Muchos pierden fortunas confiando en proyectos que prometen ganancias rápidas, pero que carecen de fundamentos sólidos. El quinto principio era claro y severo: el oro huye de quien lo fuerza a ganancias imposibles o lo sigue en los consejos engañosos de estafadores y soñadores. La avaricia y la impaciencia son los peores enemigos de la riqueza. El dinero no soporta la presión de las apuestas arriesgadas y termina alejándose de aquellos que buscan atajos para enriquecerse. Arcad enfatizó que estos principios no eran simples consejos, sino leyes universales. Quien las comprendiera y las aplicara fielmente tendría asegurada la prosperidad. Arcad concluyó la enseñanza recordando a todos que el oro es un siervo leal y generoso para el hombre prudente, pero también puede ser un amo cruel para el insensato. La historia de su hijo Nomasir lo ejemplificaba con claridad. Nomasir, al recibir la bolsa de oro junto con la tablilla de los principios, al principio no valoró la sabiduría contenida en las palabras de su padre. Se dejó llevar por promesas de rápidos beneficios y arriesgó gran parte de su herencia en negocios poco seguros. Como resultado, perdió buena parte de lo que había recibido. Sin embargo, aquella dura experiencia le permitió comprender el verdadero valor de las enseñanzas. Cuando decidió guiarse por los 5 principios del oro, empezó a invertir con prudencia, escuchando siempre a quienes tenían conocimiento y experiencia. Poco a poco, las ganancias comenzaron a crecer de manera estable y duradera hasta que logró forjar su propia riqueza. Arcad compartió esta historia para demostrar que la riqueza no se construye con suerte ni improvisación,
sino con la aplicación consciente de leyes que jamás fallan. Los 5 principios del oro son eternos y protegen a quienes los obedecen, del mismo modo en que la muralla de Babilonia protegía a sus ciudadanos. Con estas palabras, dejó en claro que cualquiera que respete estas reglas podrá ver crecer su dinero de forma segura, mientras que aquellos que las ignoren estarán condenados a perderlo. Capítulo 5. El prestamista de oro de Babilonia. En Babilonia, una ciudad llena de comercio y oportunidades, el dinero circulaba constantemente entre manos de mercaderes, artesanos y campesinos. Sin embargo, no todos sabían cómo manejarlo, y muchos recurrían a pedir préstamos cuando sus recursos no eran suficientes. Rodán, un joven fabricante de lanzas, fue uno de esos hombres. Después de recibir una gran suma de dinero como recompensa por su habilidad y dedicación, se encontró con una situación inesperada. Sus familiares y amigos comenzaron a acercarse a él, pidiéndole ayuda económica. Algunos pedían préstamos, otros buscaban regalos, y todos aseguraban tener buenas razones para recibir su apoyo. Confundido, Rodán no sabía qué hacer. Por un lado, quería ser generoso y apoyar a sus seres queridos, por otro, temía perder lo que tanto esfuerzo le había costado ganar. Entendió que no tenía la sabiduría suficiente para tomar una decisión justa y segura. Fue entonces cuando decidió acudir a Matón, un reconocido prestamista de oro en Babilonia, famoso por su experiencia en manejar dinero y por dar consejos sabios a quienes lo consultaban. Rodán sabía que, si alguien podía orientarlo sobre cómo administrar sus recursos, ese era Matón. El encuentro entre Rodán y el prestamista marcaría el inicio de una lección crucial sobre la prudencia al prestar dinero y la responsabilidad que implica ayudar a otros con nuestras riquezas. Rodán expuso con sinceridad su dilema a Matón. Había recibido una cantidad importante de oro y deseaba utilizarlo con sabiduría, pero sus familiares insistían en que les prestara parte de esa fortuna. No quería parecer egoísta ni desatender a su familia, pero al mismo tiempo temía que al darles el dinero nunca pudiera recuperarlo. Matón lo escuchó con atención y le respondió con claridad: prestar dinero no es un acto que deba tomarse a la ligera. Un préstamo es una responsabilidad que exige seguridad de que será devuelto. El oro, decía Matón, debe prestarse únicamente cuando existe la certeza de que puede regresar junto con un beneficio. De lo contrario, se convierte en una pérdida disfrazada de generosidad. El prestamista explicó que, antes de otorgar un préstamo, siempre debía hacerse una pregunta esencial: ¿la persona que pide el dinero tiene la capacidad y la disposición de devolverlo? Si la respuesta era incierta, lo más sabio era negarse, aunque el corazón empujara a decir que sí. Además, Matón señaló algo fundamental: cuando se presta dinero a un amigo o familiar sin las debidas garantías, se corre el riesgo no solo de perder el oro, sino también la relación. La deuda incumplida genera resentimientos y conflictos que terminan dañando los lazos más valiosos. Rodán comprendió que la verdadera generosidad no consiste en poner en riesgo el fruto de su esfuerzo, sino en ayudar de maneras que no comprometan su estabilidad financiera. Aquella lección comenzaba a cambiar su perspectiva sobre el valor de la prudencia. Matón continuó compartiendo su sabiduría con Rodán. Le explicó que el oro solo debe prestarse cuando existe una seguridad clara de que será devuelto, y la mejor garantía es que el dinero se utilice en un propósito productivo. Cuando alguien pide un préstamo para invertir en su oficio o en un negocio que conoce bien, las posibilidades de recuperar ese dinero son altas. En cambio, si el préstamo se destina a cubrir deseos, caprichos o negocios desconocidos, el riesgo de pérdida es casi seguro. El prestamista recordó ejemplos de hombres que habían perdido grandes sumas por prestar a familiares sin experiencia, confiando únicamente en la cercanía del vínculo. El afecto no es garantía de pago, decía con firmeza. Por eso, recomendaba distinguir entre el deseo de ayudar y la responsabilidad de proteger el fruto del propio trabajo. Matón aconsejó a Rodán ser prudente, incluso si eso significaba decir no a quienes lo presionaban. Un préstamo mal otorgado no solo destruye la riqueza, sino que también puede arruinar la amistad o el amor familiar.
En cambio, cuando se presta con sensatez, el oro regresa multiplicado y fortalece la posición de quien lo ofrece. Rodin comprendió que debía aprender a decir que no con firmeza y que su responsabilidad principal era cuidar la recompensa que había ganado con tanto esfuerzo. La conversación con Maton le enseñó que la verdadera sabiduría al prestar dinero consiste en hacerlo solo cuando hay seguridad de que regresará, protegido por el buen juicio y la prudencia. Con esa enseñanza, Rodin se sintió aliviado y más seguro. Había aprendido que la generosidad sin juicio podía conducir a la ruina, pero la prudencia lo conduciría a conservar y hacer crecer su oro. Capítulo 6. Las murallas de Babilonia. Babilonia era una de las ciudades más prósperas y admiradas de la antigüedad, y gran parte de su grandeza se debía a sus imponentes murallas. Estas no solo eran una maravilla de la ingeniería, sino también un símbolo de seguridad y confianza para todos sus habitantes. Los muros se levantaban firmes y altos, protegiendo a la ciudad de invasiones y peligros externos. Detrás de ellos, los ciudadanos podían dedicarse a trabajar, comerciar y prosperar sin vivir en constante temor. La seguridad que brindaban esas murallas era la base sobre la cual florecían la riqueza y la estabilidad de Babilonia. Arcad utilizaba este ejemplo para enseñar que, así como la ciudad necesitaba muros para proteger sus tesoros, cada persona debía construir sus propias murallas financieras. Estas murallas no estaban hechas de piedra, sino de previsión, disciplina y hábitos sólidos que resguardaran el fruto del esfuerzo frente a los riesgos de la vida. Del mismo modo que los ejércitos enemigos intentaban derribar las murallas de Babilonia, en la vida cotidiana existen peligros constantes que amenazan la estabilidad económica, deudas, malas inversiones, gastos excesivos o la falta de previsión. Quien no levanta sus propias defensas queda vulnerable y a merced de cualquier imprevisto. El relato mostraba que la verdadera prosperidad no consiste solo en acumular riquezas, sino en saber protegerlas para que perduren con el tiempo. Las murallas de Babilonia no solo representaban fuerza física, sino también la sabiduría de sus gobernantes. Ellos sabían que una ciudad sin defensas estaba condenada a ser saqueada, sin importar cuán rica fuera en su interior. Por eso, las construyeron firmes, altas y resistentes, capaces de soportar los ataques más violentos de los ejércitos enemigos. De la misma manera, enseñaba Arcad, cada hombre debía reconocer los peligros que amenazan su bienestar financiero y levantar defensas para protegerse de ellos. Las murallas personales se construyen con decisiones prudentes, evitar deudas innecesarias, mantener un fondo de ahorro, asegurar a la familia contra la incertidumbre y actuar con sensatez en cada inversión. Sin esas defensas, la riqueza acumulada puede desaparecer en un instante. Una enfermedad, un accidente o una mala decisión financiera tienen el poder de derribar años de esfuerzo si no se ha previsto un resguardo. Al igual que los ciudadanos de Babilonia confiaban en sus muros para vivir tranquilos, cada persona necesita la seguridad que solo dan la previsión y la disciplina. Las murallas eran símbolo de protección colectiva, pero también servían como metáfora de la protección individual que todo hombre debe levantar alrededor de su vida y de sus bienes. Las murallas de Babilonia habían resistido durante siglos los embates de ejércitos enemigos. Muchos reyes y conquistadores habían intentado derribarlas, pero ninguna fuerza logró atravesarlas mientras se mantuvieron firmes. Esta historia era un recordatorio para los ciudadanos: la seguridad no se improvisa, se construye con esfuerzo y previsión. Arcad enseñaba que, del mismo modo, cada persona debe construir murallas invisibles a su alrededor para protegerse de los infortunios de la vida. Ahorrar de manera constante, evitar los riesgos innecesarios y asegurar el bienestar de la familia son las piedras que forman esas defensas. Sin ellas, la riqueza que se acumula queda expuesta y cualquier imprevisto puede destruirla. Las murallas financieras no significan vivir con miedo, sino con sabiduría. Así como los habitantes de Babilonia podían dormir tranquilos al saber que sus muros los resguardaban, quien planifica y protege sus bienes logra la paz mental que solo la seguridad económica puede ofrecer. El mensaje final era claro: no basta con ganar dinero ni con hacerlo crecer,
la verdadera prosperidad exige levantar murallas que lo defiendan. Quien protege lo suyo asegura que su esfuerzo perdure y que su legado pueda transmitirse a las siguientes generaciones. Capítulo 7. El mercader de camellos de Babilonia. En los bulliciosos mercados de Babilonia, donde caravanas de camellos llegaban cargadas de mercancías exóticas desde tierras lejanas, se desarrolló una historia que mostraba el valor de la sabiduría financiera en tiempos de adversidad. Tarkat, un joven pobre y desanimado, deambulaba por la ciudad con el estómago vacío y sin una moneda en el bolsillo. Había pedido prestado a varios amigos, pero todos lo rechazaban porque ya había incumplido deudas anteriores. La vergüenza lo acompañaba en cada paso, pues sabía que era considerado un hombre irresponsable. Mientras vagaba sin rumbo, Tarkat se encontró con Dabasir, un comerciante de camellos muy respetado. Aunque en el pasado había pasado grandes dificultades, ahora era un hombre próspero y dueño de una buena reputación. Dabasir, al ver a Tarkat en tan mal estado, decidió compartir con él la historia de su vida para enseñarle cómo había logrado salir de la ruina. Con voz firme, Dabasir le confesó que no siempre había sido un comerciante respetado. Hubo un tiempo en el que también fue esclavo de sus deudas y su historia estaba marcada por errores que lo llevaron al borde de la desesperación. Sin embargo, gracias a un cambio radical en su manera de pensar y actuar, había logrado recuperar su libertad y levantar su fortuna. Esa conversación sería la lección más valiosa para Tarkat, quien estaba a punto de descubrir cómo un hombre puede pasar de la miseria a la prosperidad aplicando principios claros y firmes. Dabasir comenzó a relatar cómo había caído en la desgracia de las deudas. En su juventud, vivía sin moderación, gastaba más de lo que ganaba, pedía préstamos para costear lujos y terminaba atrapado en una espiral que no podía controlar. Poco a poco, su reputación se deterioró y perdió la confianza de quienes lo rodeaban. Cuando sus deudas se hicieron insostenibles, decidió huir de Babilonia en un intento desesperado por escapar de sus acreedores. Pero su huida no lo llevó a la libertad, sino a una situación aún peor. En una de esas tierras lejanas fue capturado y vendido como esclavo. Allí, sin libertad y sin honor, comprendió el verdadero peso de sus malas decisiones. Sin embargo, esa dura experiencia encendió en él un deseo profundo de redención. Se juró a sí mismo que, si algún día recuperaba la libertad, regresaría a Babilonia para enfrentar sus errores y devolver cada moneda que debía. Entendió que la riqueza no podía construirse sobre el engaño ni sobre promesas incumplidas, sino sobre la integridad y la responsabilidad. Esa determinación se convirtió en su fuerza interior. Con el tiempo, logró escapar de la esclavitud y emprender el camino de regreso a su ciudad natal. Su objetivo ya no era vivir de ilusiones, sino reconstruir su vida con base en el trabajo honesto y el cumplimiento de sus obligaciones. De regreso en Babilonia, Dabasir no tardó en presentarse ante sus acreedores. Muchos de ellos lo recibieron con desconfianza, pues lo recordaban como un hombre que había huido de sus compromisos. Sin embargo, esta vez Dabasir hablaba con convicción. Les aseguró que su único propósito era saldar todas sus deudas, aunque tuviera que empezar desde cero y tardar años en lograrlo. Con esfuerzo y disciplina, consiguió empleo como comerciante de camellos, un oficio duro pero honrado. De cada ganancia que obtenía, apartaba una parte para su sustento y otra para pagar puntualmente a sus acreedores. No importaba cuán pequeña fuera la cantidad, lo esencial era cumplir de manera constante. Con el tiempo, esa constancia devolvió la confianza de quienes le habían prestado y le abrió nuevas oportunidades para crecer. Dabasir explicó a Tarkat que el verdadero secreto para salir de las deudas no era la suerte ni una ganancia repentina, sino la firme decisión de enfrentarlas con responsabilidad. Un hombre no puede llamarse libre mientras viva esclavo de lo que debe, le dijo. Esa frase quedó grabada en el corazón del joven. El ejemplo de Dabasir mostraba que, incluso después de los peores errores, era posible recuperar la dignidad y la prosperidad si se actuaba con determinación, disciplina y honestidad. Tarkat comprendió que su propia situación podía cambiar si seguía el mismo camino. Así,
la historia del mercader de camellos se convirtió en una poderosa lección. Las deudas no se evitan con la huida, sino con el compromiso de enfrentarlas y pagarlas hasta el final. Solo entonces llega la verdadera libertad. Capítulo 8. Las tablillas de arcilla de Babilonia. Entre los restos de la antigua ciudad, los arqueólogos encontraron varias tablillas de arcilla escritas en caracteres cuneiformes. Al traducirlas, descubrieron que no eran textos de reyes ni relatos de guerras, sino registros personales de deudas y compromisos financieros. Estas tablillas, que habían pertenecido a un hombre común llamado Dabasir, mostraban cómo aplicó en su vida los principios de la responsabilidad económica. En ellas, Dabasir relataba de su propia mano las deudas que tenía con diferentes acreedores y cómo planeaba pagarlas. Cada tablilla era un testimonio de disciplina y determinación. Lo más sorprendente es que estas anotaciones coincidían con la historia que él mismo había contado. Después de haber sido esclavo y regresar a Babilonia, se comprometió a saldar todo lo que debía, paso a paso. En la primera tablilla, Dabasir explicaba su plan. De cada ingreso que recibiera, una parte sería destinada a su sustento, otra a su familia, y el resto a pagar sus deudas de forma ordenada. No se trataba de grandes cantidades, pero el orden y la constancia le aseguraban que, con el tiempo, todas serían saldadas. Este hallazgo confirmaba que los principios financieros de Babilonia no eran solo teorías o consejos, sino prácticas reales aplicadas por personas que lograron transformar sus vidas gracias a la disciplina y el compromiso. En las siguientes tablillas, Dabasir detallaba cómo distribuía sus ingresos siguiendo un plan sencillo pero poderoso. Una décima parte era destinada a su propio ahorro, cumpliendo la regla de pagarse a sí mismo primero. Otra parte estaba reservada para los gastos básicos de su vida y la de su familia, procurando vivir con moderación y sin lujos innecesarios. El resto, la porción más significativa, era empleada para pagar de manera constante a sus acreedores. Lo notable era la organización y el compromiso con el que Dabasir afrontaba sus obligaciones. En cada tablilla se registraban los pagos que realizaba, sin importar lo pequeños que fueran. Con cada moneda entregada, sentía que avanzaba un paso más hacia la libertad. Sus acreedores, al ver su disciplina y buena fe, comenzaron a recuperar la confianza en él. Algunos incluso lo apoyaron brindándole nuevas oportunidades de trabajo. Estos registros revelaban que la clave no estaba en esperar un golpe de suerte ni una riqueza repentina, sino en aplicar la constancia diaria. Con cada deuda reducida, su carga se aligeraba y su ánimo se fortalecía. Dabasir demostraba que cualquier hombre, por más hundido que estuviera en problemas financieros, podía recuperar su honor y prosperidad si se comprometía a cumplir un plan claro. Así, las tablillas de arcilla no solo eran documentos contables, sino también un testimonio de integridad y perseverancia. Las últimas tablillas mostraban cómo, con el paso de los meses y los años, las deudas de Dabasir fueron desapareciendo una por una. Cada acreedor recibía lo que le correspondía y, poco a poco, aquel hombre que antes era visto con desconfianza y desprecio, recuperaba el respeto de todos en Babilonia. Lo más valioso de esas tablillas no era solo el registro numérico de pagos, sino el espíritu que transmitían, la determinación de un hombre de no rendirse frente a sus errores pasados. En ellas se reflejaba la lucha constante de alguien que comprendió que la verdadera riqueza comienza con el honor y la responsabilidad. Dabasir anotaba no solo las cantidades entregadas, sino también sus reflexiones. Escribía que cada pago, aunque pequeño, lo hacía sentir más libre, que la carga de las deudas se volvía más ligera con cada esfuerzo cumplido, y que la satisfacción de honrar su palabra era una riqueza en sí misma. Con el tiempo, sus tablillas ya no hablaban de deudas pendientes, sino de estabilidad y progreso. Lo que comenzó como un hombre endeudado y esclavizado por sus errores, terminó como un ejemplo de disciplina y perseverancia. Este hallazgo arqueológico confirmó que las enseñanzas de Babilonia no eran simples consejos antiguos, sino principios eternos aplicados en la vida real.
La historia de Dabasir quedó grabada no solo en arcilla, sino en la memoria de quienes comprendieron que el camino a la libertad financiera se construye con constancia, responsabilidad y visión de futuro. Capítulo 9. El babilonio más afortunado. En Babilonia circulaba la historia de un hombre llamado Sarrunada, conocido como el más afortunado. Su vida no siempre había estado marcada por la prosperidad, de hecho, había comenzado en la esclavitud. Sin embargo, gracias a su carácter y determinación, logró cambiar por completo su destino. Sarrunada contaba cómo, en su juventud, había sido vendido como esclavo junto a otro hombre llamado Adangula. Ambos eran llevados en una caravana de camellos, encadenados, para servir a distintos amos. Durante el trayecto, Sarrunada reflexionaba sobre la injusticia de su situación, pero pronto comprendió que lamentarse no lo sacaría de allí. Decidió entonces adoptar una nueva mentalidad, aunque estaba en esclavitud, trabajaría con tanto empeño y dedicación que ningún amo querría deshacerse de él. Creía que, si demostraba valor y disciplina, algún día podría recuperar su libertad. Mientras que Adangula se quejaba de su suerte y buscaba evitar el trabajo, Sarrunada asumía cada tarea con energía. Esa diferencia de actitudes pronto marcaría el rumbo de sus vidas. Uno se hundía en la desesperanza, mientras el otro sembraba el camino hacia un futuro mejor. Así empezaba la historia del hombre que, aun en las peores circunstancias, supo forjar su fortuna gracias a su voluntad de salir adelante. Sarrunada continuó su relato explicando cómo, a pesar de ser esclavo, decidió destacar en cada labor que se le asignaba. Mientras otros cumplían con lo mínimo, él trabajaba con excelencia, mostrando iniciativa y responsabilidad. Pronto, sus dueños notaron su actitud y comenzaron a confiarle tareas de mayor importancia. Su compañero Adangula, en cambio, evitaba trabajar, mentía y se quejaba constantemente de su destino. Esa diferencia hizo que, con el tiempo, fuera considerado un esclavo poco valioso, incapaz de generar confianza en sus amos. Sarrunada entendió que, aunque no podía controlar su condición de esclavo, sí podía decidir cómo actuar frente a ella. Su disciplina le abrió puertas, algunos de sus amos lo recompensaron con mejores condiciones y, eventualmente, le ofrecieron la posibilidad de comprar su libertad. Con esfuerzo y perseverancia, logró reunir los medios para liberarse. Una vez libre, utilizó su experiencia, contactos y reputación para iniciar negocios. Su determinación lo llevó a prosperar como comerciante hasta convertirse en uno de los hombres más respetados de Babilonia. La clave, decía, no estuvo en la suerte, sino en la mentalidad. Mientras Adangula veía obstáculos en cada situación, él había visto oportunidades para demostrar su valor. Esa elección lo transformó en el babilonio más afortunado, no porque la fortuna lo favoreciera, sino porque él mismo había creado su propia suerte. Con el paso de los años, Sarrunada se convirtió en un próspero comerciante, dueño de caravanas y negocios que lo llevaron a recorrer distintas tierras. Su reputación de hombre confiable y trabajador lo acompañaba donde quiera que iba, y pronto fue reconocido como un ejemplo de éxito en toda Babilonia. En contraste, Adangula, que nunca abandonó la queja ni la pereza, permaneció en la miseria. Nunca supo aprovechar las oportunidades ni desarrollar la disciplina necesaria para cambiar su destino. La diferencia entre ambos quedó grabada como una enseñanza para las generaciones siguientes. No es la suerte lo que define el futuro de un hombre, sino sus decisiones y su carácter. Sarrunada explicaba que la verdadera fortuna de su vida no fue el oro acumulado ni los negocios prósperos, sino haber comprendido que el trabajo honrado, la constancia y la actitud correcta son los pilares de toda riqueza. El hombre que asume responsabilidad sobre sí mismo siempre encontrará un camino hacia la prosperidad, aun cuando las circunstancias parezcan adversas. Así, el llamado babilonio más afortunado enseñaba que la fortuna no llega de fuera, sino que se construye desde dentro. Quien cultiva disciplina, esfuerzo y perseverancia, inevitablemente terminará atrayendo la prosperidad. Capítulo 10. Una inversión asegurada. En los registros de Babilonia aparece la historia de un comerciante llamado Adán, quien buscaba asegurar el futuro de su familia.
Como muchos hombres de su tiempo, comprendía que la riqueza no debía servir solo para el presente, sino también para garantizar estabilidad y seguridad a las generaciones venideras. Adán había trabajado durante años comerciando con granos y especias. Había aprendido que el oro, si no se invertía sabiamente, podía perderse en un instante. Por ello, buscaba una manera de colocar sus ahorros en algo que fuera seguro, rentable y duradero. Un consejero le recomendó invertir en tierras de cultivo, ya que éstas siempre tendrían valor y podrían producir alimentos, sin importar los cambios del mercado. Otro le sugirió prestar su dinero a comerciantes experimentados que movieran mercancías a través de las rutas más transitadas, pues sus negocios eran sólidos y tenían alta probabilidad de éxito. La enseñanza inicial de esta historia era clara: la mejor inversión no es la más rápida ni la más arriesgada, sino aquella que ofrece seguridad, estabilidad y la certeza de que el capital regresará multiplicado. En Babilonia, como en cualquier tiempo, la prudencia era la clave para proteger lo acumulado con esfuerzo. Adán reflexionaba sobre los consejos recibidos. Sabía que muchos hombres habían perdido fortunas persiguiendo promesas de ganancias rápidas, confiando su oro a proyectos desconocidos o a personas sin experiencia. No quería repetir esos errores. Su deseo era encontrar un camino que, aunque más lento, le garantizara resultados firmes y seguros. Decidió entonces diversificar. Parte de su oro lo invirtió en tierras fértiles, asegurando con ello una producción constante de alimentos que siempre tendrían demanda. Otra parte la prestó a comerciantes experimentados que llevaban años trabajando con caravanas y rutas consolidadas. Estos, a cambio, le ofrecieron una participación en las ganancias de sus negocios. Con cada decisión, Adán comprobaba que la prudencia es el escudo del inversor. No buscaba riquezas inmediatas, sino la tranquilidad de saber que su dinero estaba protegido y en movimiento. La prosperidad, entendió, se construye con pasos firmes, no con saltos arriesgados. Esta manera de pensar lo distinguía de quienes entregaban su oro a manos inexpertas o se dejaban llevar por la codicia. Él había elegido invertir en la seguridad, y esa elección se convirtió en la base de su estabilidad y la de su familia. Con el tiempo, las decisiones de Adán dieron fruto. Sus tierras producían cosechas abundantes que aseguraban alimento y comercio, mientras que las caravanas en las que había invertido regresaban con ganancias constantes. Cada moneda de oro confiada con prudencia volvía multiplicada, fortaleciendo su patrimonio. Más importante aún, Adán había logrado lo que deseaba desde el principio: la seguridad de que su familia estaría protegida ante cualquier imprevisto. Su riqueza ya no dependía de la suerte ni de promesas dudosas, sino de inversiones sólidas que perdurarían con los años. La enseñanza final de esta historia era clara: la verdadera inversión asegurada no se basa en la especulación, sino en la sabiduría de elegir caminos seguros, confiables y productivos. El hombre prudente no busca atajos para enriquecerse, sino construye, paso a paso, un futuro estable. Así como Babilonia se levantó fuerte y duradera gracias a cimientos firmes, cada persona puede asegurar su prosperidad si aprende a invertir con juicio y responsabilidad. Esa es la garantía de que el oro, en lugar de desvanecerse, se convierta en un aliado fiel que sostenga el bienestar propio y el de las generaciones venideras. Hemos recorrido las valiosas lecciones que la antigua Babilonia nos dejó, principios sencillos, pero eternos, que muestran cómo el ahorro, la disciplina, la prudencia y la responsabilidad son los verdaderos cimientos de la riqueza. Estos relatos nos recuerdan que el dinero no obedece a la suerte, sino a leyes claras que cualquiera puede aplicar si está dispuesto a hacerlo con constancia. La prosperidad comienza en la mente y se fortalece con hábitos diarios. No importa cuánto ganes hoy, lo que marcará la diferencia es cómo administras y multiplicas lo que pasa por tus manos. Así como los muros de Babilonia protegían a sus ciudadanos, tú también puedes construir tus propias murallas financieras para asegurar un futuro estable y próspero. Si este contenido te ayudó a reflexionar y quieres seguir aprendiendo más sobre cómo transformar tu vida y tus finanzas, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like.
y compartir en los comentarios qué enseñanza de Babilonia aplicarás desde hoy. Tu participación es la mejor forma de seguir construyendo juntos este camino hacia la libertad financiera.